¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy vengo cabreado. Y tú dirás, joder, pues como siempre, ¿no? Yo te diré, bueno, pues tienes razón, chico. ¿Yo qué quieres que le haga? Vengo cabreado porque es que han tocado un tema que a mí me ha tocado en el corazón. Es la meca de la irreverencia. Pero antes de entrar ahí, ¡pam!, en materia, os tengo que comentar una cosita muy rápida que además os va a gustar. Resulta que por el estreno de la película Equalizer 2, aquí en España se llama El Protector, me encargaron hacer un vídeo. Yo sin duda acepté porque la primera, de verdad, no es porque sea promo ni nada, pero la primera me pareció buenísima y aparte Denzel Washington a mí me flipa. Pues eso, me encargaron hacer un vídeo y lo que he hecho es un sketch que yo creo que sinceramente ha quedado de puta madre. El sketch básicamente trata de que me llama Denzel Washington por teléfono y me dice que él no puede hacer la película y que por favor le busque un sustituto. Entonces lo que hago es un casting para buscar un sustituto para Denzel Washington y los que se presentan al casting son varios youtubers que conocéis y además algún invitado especial como Sweet Flow. ¿Os acordáis de Sweet Flow, no? El del wifi, de Full HD... Hostia, qué época, ¿eh? La película se estrena aquí en España el 10 de agosto y si queréis ver el sketch que yo he hecho, aquí abajo os dejo el link. De verdad, miradlo porque os vais a reír. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo de hoy. El 20 de abril de este año murió el DJ sueco, que muchos de vosotros conoceréis, llamado Avicii. Tengo que admitir que es una muerte que a mí me impactó, ¿no? Yo cuando lo vi me quedé petrificado, porque además soy fan, yo lo admito, soy fan de Avicii, coño. Y me impactó por dos razones, ¿no? La primera es porque todo apunta a que se suicidó, él acabó con su vida, y claro, siempre es impactante que alguien que lo tiene todo no sea feliz y decida acabar con su vida, ¿no? Y también me impactó mucho porque días antes de su muerte yo había visto un documental que se llama True Stories, que trata sobre la vida de Avicii, y claro, veo ese documental y días después pasa esto, muere. Claro, me quedé en plan, ¿qué coño está pasando aquí? Total, que ayer estaba en YouTube escuchando música de Avicii y en relacionados me salía un vídeo titulado ¿Avicii? ¿Sacrificio Illuminati? Yo al ver ese título me quedé, ¿qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? What is this shit? Y como soy un poco masoca, a pesar de saber que si veo ese vídeo me voy a cabrear, lo vi. ¿Y qué pasó? Pues que me cabré. Esto ya se ha ido de las manos completamente. Últimamente cualquier persona famosa que muere es que hizo un pacto con el diablo, que era Illuminati, yo no entiendo nada. Vamos a comentar el vídeo porque a pesar de ser un vídeo que me cabrea, creo que vale la pena que lo veamos para que nos demos cuenta de dónde está llegando YouTube, ¿no? Que ahora cualquier persona famosa que muere, nada, era Lucifer, era hija del diablo, mete a tomar por culo, hombre. Antes de empezar el vídeo nos pone aquí una advertencia. La información expuesta en este vídeo está basada en teorías y suposiciones que pueden no corresponder con la realidad. Se recomienda la discreción del espectador. Muy bonito el cartel, ¿no? Con palabras así muy técnicas, muy cultas. Me gusta mucho, pero yo soy una persona de barrio y mucha gente que me ve también. Así que lo voy a traducir al idioma básico, al idioma de barrio. La información expuesta en este vídeo está basada en teorías que me he sacado de la punta del cipote, las cuales me he inventado y no corresponden con la realidad. Se recomienda no venir a la cajita de comentarios a tocarme los cojones y a decirme que me lo estoy inventando todo. Así mucho mejor la advertencia, ¿no? Te la he traducido un poquito. Vamos con el vídeo. Que falleció el pasado 20 de abril en muy extrañas circunstancias, a la corta edad de 28 años. Extrañas circunstancias, dice. Hombre, extrañas circunstancias es cuando te encuentras un cadáver y no sabes qué coño ha pasado ahí. Si lo han matado, se ha matado o no sabes nada. En este caso creo que es bastante evidente que fue un suicidio. Y no lo digo yo, lo dijo su familia en un comunicado. Realmente luchaba continuamente con pensamientos sobre el significado de la vida y de la felicidad. Él no pudo continuar más. Él quería encontrar la paz. Esto básicamente es una forma delicada y suave de decir que fue un suicidio. Amigo, 15 segundos de vídeo y ya estás intentando aquí meter cosas raras cuando no lo son.
Eso, aunado al alto simbolismo Illuminati que maneja en sus videos, nos hacen creer que en realidad se trata de un sacrificio más realizado por la élite oscura. Bueno, empieza la fiesta de la locura. ¡Vamos todos a bailar, coño! ¡Vámonos! ¡Ahí, venga! ¡La locura! Dice que llega a esta teoría porque en sus vídeos hay muchos mensajes satánicos, con lo cual le hace pensar que esto ha sido un sacrificio de la élite oscura. El tío de este vídeo es el típico que está en su casa con la cabeza envuelta en papel de aluminio, ¿sabes? El papel este de envolver los bocadillos. Pues la cabeza envuelta de papel de aluminio para que los aliens no le lean el pensamiento. Avicii empezó su carrera musical a muy temprana edad, convirtiéndose en un joven pionero de la música electrónica. Bien. Continúa, por favor. Sus más grandes éxitos fueron Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows o For a Better Day. ¡Y You Make Me, hombre! ¡Eso es un temazo! Un joven con talento sí, pero que alcanzara la fama y el éxito mundial de forma tan súbita y repentina no es normal. Todo parece indicar que firmó el pacto. ¡Ya estamos otra vez! ¡Que firmó el pacto! Vamos a ver, porque una persona se haga mundialmente conocida debido a su música, ya es porque firmó el pacto con Satanás, con los Illuminati. ¿Pero qué estás hablando, hombre? Amigos, si antes de hacer este vídeo diciendo gilipolleces te hubieras informado un poco, sabrías que Avicii se hizo famoso porque lanzó una canción llamada Levels que pegó ahí un bombazo, una bomba mundial y se hizo mundialmente conocido. Ningún pacto con Lucifer, con mi tía la de Cuenca, es que no inventes, coño. Y las propias letras de sus canciones e incluso sus videos así nos los demuestran. Atentos, amigos, que ahora nos va a dar pruebas irrefutables por las cuales se demuestra que Avicii firmó un pacto con la élite oscura, ¿no? Élite que no tiene luz, ¿no? Están oscuras. Por ejemplo, su canción Wake Me Up, Despiértame, dice textualmente lo siguiente. Muy atentos, fans de Avicii, porque ahora mismo se os va a caer un mito, porque os vais a dar cuenta de que firmó el pacto. Agarraos, por favor, yo ya estoy agarrado de hecho. Sintiendo mi camino a través de la oscuridad, guiado por un corazón latiendo. No sé decir dónde terminará el viaje, pero sé por dónde empezar. Me dicen que soy demasiado joven para entenderlo. Dicen que estoy atrapado en un sueño. Bueno, la vida me pasará de largo, si no abro bien los ojos. Bueno, para mí está bien. ¡Guau! Es increíble. Tenía razón, la letra demuestra que por supuesto hizo un pacto con los Illuminati, ¿no? Y a partir de ahí pues se hizo famoso y la vida le iba genial, ¿no? Incluso jugando al Fortnite, en los cofres solo le salían skulls y lanzamisiles. ¡Increíble! Su propio nombre, Avicii, viene de la palabra Avicii, con una sola i al final, y significa el nivel más bajo del infierno budista. Fue un amigo quien le reveló ese dato, y a él le gustó tanto que pensó en usarlo como seudónimo. Ahora todo comienza a tener sentido. Esto es verdad, aquí no se ha inventado nada, pero me hace gracia cuando dice al final, ahora todo comienza a tener sentido. Vamos a ver, él ha dicho en numerosas entrevistas que simplemente le gustó el nombre a pesar de su significado. Eso no demuestra nada, amigo. Es como si de nombre artístico me pongo Mormo69. Mormo era un demonio, ¿significa que soy un demonio? No, simplemente pues me ha gustado Mormo, coño. Aquí podemos ver un escenario en donde Avicii está tocando su música dentro de la pirámide Illuminati con el ojo que todo lo ve. El simbolismo no podía ser más claro y denota quién controlaba a este DJ. ¡Madre mía! Esto sí que me cabrea, te lo juro. ¡Esto sí que me cabrea! Sinceramente es absurdo demostrarte que te lo estás inventando y estás diciendo cosas que no son. Pero mira, lo voy a hacer. Dices que este escenario de aquí lo puso Avicii adrede, ¿no? Para poder hacer el ojo que todo lo ve, ¿no? El símbolo Illuminati. He tardado un minuto en averiguar que esta foto que has puesto es del Ultra Music Festival del año 2013. Y al ser un festival no solo actuó Avicii, actuaron un montón de DJs
como por ejemplo Hardwell, que es otro DJ, y esta es la foto de su actuación en el mismo escenario. ¿Lo ves, no? Que es el mismo escenario. Entonces, siguiendo tu lógica, todo el mundo que actuó en ese festival es Illuminati, ¿no? Porque utilizaron el mismo escenario ahí con el ojo que todo lo ve, ¿no? En su video Addicted to You nos muestran la historia de dos lesbianas promoviendo la homosexualización de la población, uno de los objetivos Illuminati. Vamos a ver, porque es que este señor yo no sé qué ha desayunado, debe haber desayunado un bocadillo de porros. Vamos a ver, porque Avicii en un videoclip suyo sacara a dos chicas besándose, ¿realmente está promoviendo la homosexualización de la población? Y además dice que uno de los objetivos de los Illuminati es promover la homosexualización de la población, como un programa electoral, ¿no? Hola, probando, hola, ¿se oye? Hola, me llamo Tomás Lucifer, soy presidente del partido político Illuminati. No puedo enseñar la cara, lo siento, porque soy de los Illuminati, ¿no? Y claro, no es plan de ponerte aquí toda la cara. Y vengo... ¿Se me oye o no? ¿Hola? Vale, vengo a presentar mi programa electoral, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a bajar el precio de las skins de Fortnite, porque hay algunas que son tope feas, ¿sabes? Y te cobran ahí 2.000 pavos que tú dices, no vale la pena. Vamos a bajarlas. Si salgo elegido presidente, las bajo, ¿vale? Venga, sigo. También vamos a bajar el precio de los zumitos. Considero que están muy caros y esto hay que hacer algo para bajarlo, ¿de acuerdo? Y también, vale, también si salgo presidente, voy a promover la homosexualización de la población. Todos homosexuales, ¿sí o no? Con estos pocos ejemplos podemos deducir que Avicii era un esclavo más al servicio de la élite. Pero, ¿por qué sacrificarlo si era un adormecedor de masas? Ya está, con este vídeo ha demostrado que Avicii estaba al servicio de la Orden Oscura y que algo hizo que la Orden decidió sacrificarlo. En conclusión, Avicii fue un gran músico que fue utilizado por la élite oscura para adormecer a las masas y promover todo su simbolismo pagano. Pero al retirarse de los escenarios y tratar de exponer la pedofilia de las altas esferas de la élite, pues vivió en carne propia que una vez hecho el pacto, solo hay una salida: el sacrificio. Y se queda tan ancho, dice esto y ala, venga, ala, a renderizar el vídeo, venga, a comer. Lo peor es que lees los comentarios y hay gente que le da la razón y tú piensas, ¿pero qué te pasa? Oh, sí, es verdad, yo una vez escuché a Avicii, me poseyó el demonio y me comí unos macarrones. Macarrones endemoniados, por supuesto. Hay vídeos de conspiraciones y teorías que son interesantes, que incluso, coño, los ves y te pueden dar que pensar, ¿no? A mí me gustan, pero es que hay otros que tú dices, tío, este vídeo lo has subido gratuitamente, no había necesidad de esto. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que eso es lo más importante, y déjate un like para que la élite oscura no nos asesine a todos. Y recuerda que aquí abajo te he dejado el link para que veas el sketch que he hecho, que ha quedado divino con gaseosa. Nos vemos en el próximo vídeo.